La vieja radio crujía, un faro de sonidos olvidados en un mundo digital. Era como si cada crujido y chisporroteo contara una historia de tiempos pasados, de voces que una vez llenaron el aire con noticias, música y sueños. Los amigos se apiñaban alrededor, sus dedos jugueteando con el dial. La anticipación chisporroteaba como la estática que llenaba la habitación. Cada giro del dial era una promesa de descubrimiento, una puerta a un mundo desconocido. Eran exploradores cartografiando las ondas de radio, buscando lo olvidado y lo extraño. Cada frecuencia era un territorio inexplorado, un eco de voces y melodías que se resistían a ser olvidadas. El aire estaba cargado con el aroma a aparatos electrónicos antiguos y la curiosidad juvenil. La habitación, apenas iluminada por el resplandor del dial, parecía un santuario dedicado a la nostalgia y la aventura. ¿Algo? Preguntó Mark, su voz apenas un susurro en la habitación tenuemente iluminada. La tensión era palpable. Cada segundo de silencio se sentía eterno. La única fuente de luz era el brillo etéreo que emanaba del dial de la radio. Ese resplandor parecía tener vida propia, danzando con la estática. Solo estática, Respondió Sara, sus dedos danzando delicadamente sobre la perilla de sintonización. No se rendía, sabía que había algo más allá de la estática. Espera, creo que tengo algo. Una ráfaga de música débil y distante cortó el ruido blanco. Era como un susurro del pasado, una melodía que se negaba a ser olvidada. Era una canción, una melodía pop pegadiza de una época pasada. La música llenó la habitación, envolviendo a los amigos en una cálida nostalgia. Los amigos intercambiaron miradas emocionadas, sus corazones latiendo al unísono con el ritmo de la melodía olvidada. En ese momento el tiempo pareció detenerse y todos se sintieron conectados no solo entre sí, sino también con un pasado que nunca habían conocido. La música continuó, un flujo constante de melodías sintetizadas y ritmos alegres que pertenecían a una década que solo habían vislumbrado a través de la lente distorsionada de la nostalgia. Cada nota parecía transportar a los oyentes a un tiempo más simple, un tiempo de colores neón y peinados extravagantes. La voz del DJ, suave y reconfortantemente familiar, llenaba los espacios entre canciones, sus palabras una mezcla extraña de jerga contemporánea y referencias anticuadas. Era como si el DJ estuviera hablando directamente desde el pasado, trayendo consigo fragmentos de una era que muchos habían olvidado. Eso es raro. ¿Cómo pueden estar tocando estas cosas tan viejas? No he escuchado estas canciones en años y mucho menos en la radio. Tal vez es una repetición, algún tipo de estación retro, o quizás alguien está haciendo un homenaje a los 80. Sugirió John, aunque su voz carecía de convicción. La incertidumbre en sus ojos reflejaba la confusión de todos en la habitación. La música continuó, un ritmo contagioso que los hizo zapatear y tararear, a pesar de la creciente inquietud en la boca del estómago. Era imposible resistirse a la energía de las melodías, aunque algo no se sentía del todo bien. Era como entrar en una cápsula del tiempo, un mundo olvidado conservado en el ámbar de las ondas de radio. Cada canción, cada palabra del DJ, era un eco de un pasado que se negaba a desaparecer, envolviendo a todos en una sensación de misterio y maravilla. La conversación informal del DJ continuó, pero algo en su tono había cambiado. Su voz, que antes era relajada y amigable, ahora tenía un matiz de inquietud que no podía ser ignorado. Un trasfondo sutil de urgencia se deslizó en su voz, una disonancia inquietante en su comportamiento por lo demás alegre. Era como si estuviera tratando de advertir a su audiencia sin decirlo directamente. Hablaba de eventos, acontecimientos locales, pero sus palabras estaban mezcladas con detalles inquietantes, desviaciones perturbadoras de la realidad. Cada frase parecía tener un doble sentido, una advertencia oculta. Acaba de decir, escuche bien. Sara comenzó. Su voz se apagó cuando un escalofrío le recorrió la espalda. No podía creer lo que había oído. El DJ había mencionado su nombre, seguido de una descripción escalofriantemente precisa de su paradero reciente. Era como si la estuviera observando. Hilantemente precisa de su paradero reciente. Cada detalle era exacto, como si alguien le hubiera estado siguiendo. Era un detalle que ningún extraño podría haber sabido. ¿Cómo era posible? Los demás intercambiaron miradas incómodas, su diversión anterior reemplazada por un temor creciente. La atmósfera en la habitación se volvió tensa. La música continuó, pero ya no tenía el mismo encanto alegre. Ahora sonaba como un presagio, una advertencia de algo siniestro. Ahora era una banda sonora inquietante para una pesadilla creciente.
Cada nota parecía intensificar la sensación de peligro inminente. La voz del DJ continuó su implacable monólogo, sus palabras un tapiz tejido con hilos de sus vidas. Habló del miedo oculto de Emily a las arañas, un secreto que no había compartido con nadie. Mencionó la pesadilla recurrente de John, un paisaje onírico vívido que solo había confiado a su diario. Con cada momento que pasaba, la transmisión se abría camino más profundamente en sus vidas, convirtiendo sus ansiedades personales en pronunciamientos horribles. La habitación se sentía más fría ahora, el aire denso con una palpable sensación de temor. La música, una vez fuente de consuelo, ahora les irritaba los nervios, una sinfonía discordante de sus miedos más profundos. Estaban atrapados en una obra de radio macabra, sus vidas el guión, sus miedos los actores. La habitación parecía encogerse a su alrededor, las paredes cerrándose como los barrotes de una celda. El aire se volvió denso y pesado, dificultando la respiración. La temperatura se desplomó, provocando escalofríos en sus espinas. La música continuó, pero ahora distorsionada, una cacofonía de pesadilla de gritos electrónicos y voces distorsionadas. El pánico brotó dentro de ellos, amenazando con abrumar sus sentidos. Intentaron apagar la radio, pero el dial no se movió. Era como si el dispositivo se hubiera convertido en un ser vivo, decidido a mantenerlos cautivos en su red de terror. Entonces, tan repentinamente como comenzó, la música se detuvo. El silencio descendió sobre la habitación, denso y pesado, amplificando el frenético latido de sus corazones. El único sonido era la estática, un siseo implacable que parecía presionarlos desde todos lados. Era el sonido de 1000 susurros, ninguno de ellos humano. ¿Qué está pasando? Emily jadeó, su voz apenas audible por encima de la estática. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando escapar del terror invisible que los mantenía cautivos. Un nuevo sonido surgió de la estática, una serie de clics y silbidos, como un lenguaje que luchaba por nacer. Al principio era débil, apenas perceptible, pero creció constantemente en volumen y complejidad. Los clics y silbidos se resolvieron en patrones distintos, un pulso rítmico que parecía vibrar al unísono con los latidos de sus corazones. ¿Es código Morse?, preguntó John, su voz tensa con una mezcla de miedo y fascinación. Mark, con los ojos muy abiertos por una comprensión incipiente, agarró un bloc de notas y un bolígrafo. Con manos temblorosas, comenzó a transcribir el extraño ritmo staccato. El mensaje, revelándose lentamente en la página, era escalofriante en su simplicidad. «Ayúdame», decía. El mensaje terminó tan abruptamente como comenzó, dejando un silencio escalofriante. Los amigos se miraron, con los rostros pálidos a la luz tenue, sus mentes luchando por procesar lo imposible. La radio, todavía agarrada en las manos temblorosas de Sarah, emitió una última ráfaga de estática antes de quedarse en silencio. La luz roja, que había pulsado con tanta energía malévola, parpadeó y murió. Los amigos quedaron en la oscuridad, el silencio solo roto por el sonido de su propia respiración irregular. Se habían topado con un misterio, una voz del vacío digital, una súplica de ayuda que los congeló hasta la médula. La pregunta seguía siendo, ¿se atreverían a responder?